Seguimos en Justicia.tv. Hoy nos encontramos con el doctor Samuel Hernández de Alba. Él es catedrático de la Escuela Judicial del Estado de Tamaulipas, con quien hablaremos sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal. Doctor, para empezar, háblenos por favor del propósito general de esta Ley Nacional de Ejecución Penal que entiendo fue publicada recientemente, el 16 de junio de este año. El 16 de junio de este año se publicó. Esto viene de la reforma de 2008. En el 2008 se modificó principalmente el artículo 18 y 21 constitucionales, donde se le da atribuciones al Poder Judicial para poder modificar las sentencias, dejando atrás al Poder Ejecutivo e iniciando con el Poder Judicial esta nueva encomienda. Esto entró en vigor el 18 de junio del 2011 y se publicaron distintas leyes locales, en cada entidad, leyes de ejecución locales, con cuales se les dio competencia a los poderes judiciales locales y al federal, aunque no se emitió una ley federal de ejecución, para que pudieran modificar principalmente las sentencias. Si bien es cierto, por todo el tiempo, ellos han impuesto las penas por medio de sentencias, penas y medidas de seguridad en las sentencias, no las podían modificar, las modificaba el Ejecutivo y ahora es una atribución del Poder Judicial. Esto trajo una serie de problemáticas a nivel local porque se emitían resoluciones tanto a nivel federal y en cada entidad federativa, cada quien emitió leyes que eran inclusive con tintes distintos, siguiendo una regla de una ley de 1971 federal, que era la ley que establecía las normas mínimas sobre readaptaciones de sentenciados, con cosas más o con cosas menos, manejando los principales beneficios que señalaba esa ley, y se empezaron a generar jurisprudencias por cada uno de los circuitos judiciales, lo que pues al parecer empezó a generar una especie de caos. Esto llevó a la implementación, se pensara dentro del Poder Legislativo la idea de generar una ley nacional, como ya se había hecho con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y se modificó el 73 fracción 21 para obligar a que se expidiera una ley nacional de ejecución y se hegemonizara toda la política penitenciaria y de ejecución de la autoridad penitenciaria y del Poder Judicial y obligar a todas las entidades a seguir las mismas reglas. Por lo que escucho entonces, este entramado secundario, si lo podemos llamar así, de leyes, impacta en gran medida a la reforma penal del 2008. ¿La vigoriza, pudiéramos decirlo? Bueno, es que la reforma penal de 2008 tuvo tres aristas. Tuvo principalmente lo del régimen de excepción, lo del sistema acusatorio y también el régimen de ejecución. Porque el régimen de ejecución impacta de una forma sobresaliente. Aunque se le dio menor importancia, no hay que dejar de ver que fue la primera vacatio legis que entró en vigor antes que el 2016, en 2011, tuvo vigencia antes, se le dio los tintes del sistema acusatorio primero al juez de ejecución que inclusive al procesal, porque entraron en las distintas entidades posteriormente y se tuvo mayor experiencia. Esto tenía muchos problemas porque a pesar de que es una reforma muy trascendental, se cuenta con muy pocos jueces llamados a nivel federal. Fíjese, a nivel federal nada más son 3 y a nivel local me parece que son 5. Entonces, con esta nueva ley lo que tenemos, que ahorita platicaremos seguramente de ello, es muchísimas atribuciones para el juez de ejecución. Sí, doctor, en términos sociales, ¿hacia dónde se orienta esta ley? ¿Va en busca de la plena reinserción social que sin duda hoy es ineludible ante el panorama que estamos experimentando? Yo creo que va más allá. Va más allá. Yo creo que teníamos una situación olvidada. Dentro de todo el sistema penal, yo creo que el sistema de ejecución estaba totalmente olvidado. Antes del 2011 no se permitía la entrada a los abogados, no había un derecho de defensa de los sentenciados, no había certeza, simplemente se sujetaba a una posible libertad anticipada a unos estudios de personalidad que llevaba un consejo técnico interdisciplinario, y ese consejo técnico interdisciplinario podía opinar si estaba reinsertado o no reinsertado a la sociedad. En aquel tiempo se llamaba readaptación o readaptado o no readaptado. En base a ello, que era una decisión unilateral, discrecional, por un cuerpo colegiado de la autoridad penitenciaria, del centro penitenciario, se determinaba todo.
No había opción para el sentenciado de defenderse, de impugnar, y inclusive los amparos no procedían. Entonces, si te decían no está reinsertado, pues tú podías cumplir toda la sentencia completamente y no tener ningún medio de defensa para impugnarlo. Esto es un cambio radical donde no solo se judicializa, se le da derecho de defensa, se le da publicidad, se le da oralidad, se le da todos los derechos fundamentales que se tienen del proceso penal, lo cual el propio sentenciado va a estar informado de propia mano del juez, se le va a preguntar directamente el juez, va a estar presente en las audiencias, va a tener un defensor al lado que lo asesore, porque inclusive hay defensores públicos en la materia. Y por otro lado está el papel de la víctima, que también se le da certeza y se le da voz y voto dentro de la audiencia. Entonces, la labor es trascendental socialmente hablando, tanto de la parte del sentenciado como de la víctima, ¿no? Claro, en ambos sentidos. La figura del juez de ejecución de sanciones, podemos decir que es reciente. Y esto en realidad pues impacta al común de la gente, que antes estábamos acostumbrados a escuchar que pues solamente estaba el juez, ¿no?, de acuerdo a cada materia. ¿Cuál es el rol, en esencia, cuál es el rol que desempeña el juez de ejecución de sanciones en torno a esta ley para el general? El rol es el actor principal, yo lo podría llamar de alguna forma. El rol es, primero, el primer acto del juez de ejecución es decirle a un sentenciado, mira, tú compurgas tal día. Muchos sentenciados vimos irregularidades como estaban y ni siquiera las autoridades penitenciarias sabían cuándo compurgaban y no había quien los defendiera ni propugnara por ellos. Se habían prisionalizado, que es decir, esto ya se habían acostumbrado a vivir en prisión, ni siquiera peleaban su libertad. Había quien compurgaba y había instituciones en distintas entidades donde no les daban el derecho para obtener la libertad porque ni siquiera les preocupaban, porque ellos mismos no lo pedían. Ahora sí tenemos un juez que desde el primer acto le va a notificar al sentenciado, tú compurgas tal fecha, tal día, etcétera, etcétera, y él ya tiene una certeza jurídica, algo muy importante. De ahí parte una carpeta de ejecución donde podemos saber si nos pueden trasladar, a dónde nos pueden trasladar, que no nos pueden violentar derechos fundamentales de la autoridad penitenciaria porque lo puede recurrir ante el juez de ejecución, y una serie de situaciones donde se le da una plena certeza jurídica a los sentenciados, ¿no? Ya, doctor, ¿se vincula o de alguna forma tiene paralelismos esta legislación con los mecanismos alternativos para la solución de conflictos? ¿Cómo lo vinculamos? Sí lo vinculamos, inclusive hay una figura interesante. Sí lo vinculamos porque obviamente hay las figuras de solución ante la de controversias, pero sobre todo a mí me llama una figura interesante en la nueva ley que se llama mediación penitenciaria. Los conflictos que existan entre los propios internos o los conflictos que puede existir entre los internos y las autoridades penitenciarias, entra una figura de mediación. Ya no tenemos que ir a un procedimiento administrativo ante la propia autoridad penitenciaria o tal vez una averiguación, una carpeta de investigación para solventar un problema entre ellos. En esa mediación penitenciaria hay una solución. O sea, ya yo creo que es una mediación ya de segunda generación, que ya no únicamente va al asunto penal en sí, sino va a asuntos meramente penitenciarios específicos, ¿no? Ya, sí, entiendo. En la parte de la visión de género, doctor, ¿cómo se ha integrado esta visión de género a la ley? Entiendo que es uno de los puntos torales de esta ley. De hecho, se le dan una serie de derechos específicos a las mujeres, inclusive a las personas que tienen la homosexualidad también se le dan derechos, como cuáles son. Respecto a las mujeres, se respeta mucho su salud y su especialización de salud, por ejemplo, el tratamiento ginecológico distinto al de los hombres. Además, se le respetan sus derechos a la maternidad y la protección a sus hijos y todos los servicios que pueden tener sus hijos al interior, por una parte. Se disminuye la edad donde los niños pueden estar dentro de las prisiones conviviendo con su madre hasta los 3 años. Anteriormente era hasta los 6 años promedio en toda la República, ahora está hasta los 3 años. Y además hay un beneficio nuevo que se llama sustitutivo para que las madres puedan salir de prisión y cuidar a sus hijos cuando no haya quien tome cuidado de ellos en el exterior. O sea, está botecados. Por lo que respecta a los homosexuales, se le reconoce la calidad a la pareja del homosexual para que pueda, inclusive hay una figura que se llama permisos humanitarios, si fallece la pareja del homosexual
o si está enferma puede salir inclusive a verlo y se le reconocen ciertos derechos que antes no, la ley no los contemplaba, ¿no? No se contemplaban. Doctor, entonces entiendo con todo lo que me dice, contribuye en gran medida a la observancia plena de los derechos humanos, tanto de sentenciados, reclusos sentenciados, como de aquellos que todavía están en espera de una audiencia. Hay algo interesante, Sí. Ya que habla de sentenciados, no solo de los sentenciados, esta ley también contempla lo que es la figura de prisión preventiva, o sea, también protege a los procesados. También. Lo contempla hasta allá. Yo creo, con todo respeto, que es un error, debería hablar no nada más de las personas sentenciadas, pero sí protege en gran medida y sobre todo da certeza a los sentenciados y les da el acceso que antes no se tenía tanto a los defensores y a los jueces para que puedan ser explicados sus derechos, explicados sus derechos fundamentales y todas las figuras que lo pudieran beneficiar y las que no lo pueden beneficiar. Por ejemplo, hay 3 delitos en los cuales no es procedente obtener ningún beneficio preliberacional, como lo son el secuestro, la trata de personas y delincuencia organizada. Muy bien, doctor, hablando del sistema penitenciario mexicano, ¿será largo el proceso? ¿Será extenso el tiempo que lleve recomponer pues un sistema que vemos que adolece en ciertos aspectos y que según especialistas en el tema pues ya resulta ineficiente? Porque entiendo que también es un poco el sentido de esta ley, ¿verdad? Recomponer el sistema y sobre todo pues observar los derechos de los reclusos, de la gente. Yo creo que sí, en gran manera. De hecho, hay una figura que se llama procedimiento administrativo, Sí. donde ya en situaciones no de carácter jurisdiccional, sino de la convivencia o la forma de vivir en el interior, puede ser promovido ante la autoridad penitenciaria y si no me conceden, puedo ir ante el juez de ejecución para que él obligue a la autoridad penitenciaria a que mejore mi situación de vida al interior. Esto sin dejar pasar que con el nuevo sistema ya la prisión preventiva es una excepción y entonces hay menor población penitenciaria, por llamarlo de alguna forma, que no son penas, pero menor población en los centros penitenciarios, lo que permite una facilidad para que la convivencia sea más armónica, porque si bien es cierto, uno de los grandes problemas nacionales es la sobrepoblación en las prisiones, claro, esto dará cabida que si hay menos personas en prisión preventiva, pues obviamente las que están compurgando una sentencia tengan un espacio adecuado para lograr la reinserción social, ¿no? ¿Se hace alguna diferencia entre aquellos delitos del fuero común del fuero federal, las personas que cometen un delito de este tipo? Bueno, desde hace un tiempo a la fecha ya los que cometen un delito del fuero federal sí, se remiten a los centros federales de readaptación social. Yeah. Y ahí son el juez del lugar es el que conoce, el juez de ejecución del lugar es el que conoce los asuntos de esas personas que están en los centros federales, ¿no? Pero los beneficios sí son determinados en relación a esto, de acuerdo a si es delito federal, delito común. No, son iguales, son porque iguales. Es una ley nacional. Ah, bien. Es una ley nacional y tiene una aplicación para ambos fueros. Son las mismas reglas para los jueces federales como para los jueces locales, iguales. Es igual. Sí. Bien, doctor, en síntesis, ¿por qué esta ley, esta normativa, por qué viene a fortalecer el tejido social, si es que así ocurre? ¿Por qué fortalece? Porque yo creo que busca la socialización. Claro. No se ve al sentenciado como una figura segregada totalmente de sí, del entorno social, sino que busca que esté en contacto, esté reintegrado, tenga relación con sus familiares, con su familia. De hecho, el 18 constitucional ya lo contemplaba, pero lo especifica claramente esta ley, de que las personas sentenciadas deben estar en los centros penitenciarios más cercanos a donde vive su familia. Entonces esto permite pues un ambiente mucho más familiar. Si la familia no abandona al sentenciado, pues es mucho más fácil que se reintegre a la sociedad cuando salga. Se mantiene el vínculo. Se mantiene el vínculo, sí. Claro. Imagínese una persona que esté en Zacatecas, su familia vive aquí en Victoria, claro, pues materialmente no hay posibilidades económicas para que esté yendo a ver periódicamente, ¿no? Y es cuando se hablaba de digamos que este castigo, que no solamente era el estar resguardado en un lugar físico, sino que se incrementaba el castigo por no ver a tu familia, por todo lo que conllevaba ese es lo que le llamamos la prisionalización, el estar sí, alejado de todo el entorno social y familiar que claro, no te va acostumbrando a vivir adentro y te va malformando, porque llega un momento que no tienes nadie que te espere en el exterior y entonces ya no deseas reinsertarte porque ya tu vida es muy cómoda en el interior, ¿no? Ya.
Muy bien, gracias, doctor, Estoy por su tiempo. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Estuvimos con el doctor Samuel Hernández de Alba. Continuamos, esto es Justicia.tv.